Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Seguimos estudiando la epístola de Tito y el día de hoy vamos a estudiar Tito capítulo 2 y el capítulo 3, las evidencias de la renovación por el Espíritu Santo. Hay una verdad central en estos pasajes que es la siguiente, que Dios por su bondad, su amor y su misericordia nos salvó. Luego, por medio de la renovación del Espíritu Santo, es decir, el cambio, ¿cierto?, que hizo Dios en nuestra vida, cuando vino a morar dentro de nosotros, nos conduce a tener evidencias de que somos hijos de Dios. O como diría el apóstol Pablo, ¿cierto?, en otra de sus cartas, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, debemos andar y vivir en el Espíritu, con los frutos que el Espíritu produce en nuestra vida. El lamentable caso de los miembros de la iglesia en Creta es que estaban rodeados, ¿cierto?, de un ambiente de inmoralidad. E hizo esto que Pablo escribiera esta carta a Tito para poder enseñarles a cómo debían vivir los cristianos de Creta en medio de una sociedad corrompida. Ellos debían tener un nuevo estilo de vida, debían vivir conforme a la palabra del Señor, ya que el Espíritu Santo había hecho un cambio en sus vidas, ¿ya? Debe haber armonía en la vida diaria del creyente y la sana doctrina. Debemos estar conscientes de que llegamos a ser salvos solamente por la gracia salvadora de Dios. Nosotros somos salvos por la obra del Señor, pero esto no quita de que nosotros debamos vivir una vida en obediencia al Señor. O como diría Pablo también, ¿cierto?, en otra de sus cartas, de que nosotros por la gracia invalidamos la ley. No, en ninguna manera, sino que más bien cumplimos con mayor razón la palabra del Señor, ya que ahora lo hacemos por un amor a Dios, ¿ya? Los cristianos no solamente tenemos obligaciones o deberes para con el pueblo de Dios, sino también para con nuestras autoridades y gobernantes. La palabra del Señor nos enseña de que como cristianos debemos amarnos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros, pero también nos enseña de que tenemos nuestras deberes y obligaciones con nuestros gobernantes o autoridades civiles. La evidencia de la renovación por el Espíritu Santo se ve en el cambio que experimenta la persona de su manera anterior a cómo vivía a cómo está viviendo ahora en el Evangelio con una vida, ¿cierto?, centrada en Cristo. Esta es la evidencia de la renovación del Espíritu Santo, de cómo vivíamos antes al cambio que ha producido el Señor en nuestra vida cuando entregamos nuestra vida, ¿cierto?, nuestra alma al Señor, cómo hemos sido renovados, cambiados para poder vivir en una nueva vida, o como también diría la palabra, ¿cierto?, hemos nacido de nuevo, ¿cierto?, hemos sido regenerados, hemos sido lavados, limpiados y ahora caminamos en una nueva vida. Primera parte, armonía entre la doctrina y el estilo de vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 2, versículo 1 al 8. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La vida diaria del cristiano debe estar en armonía, no con las falsas doctrinas, sino con la sana doctrina. Y es interesante notar que cuando la Biblia habla de sana doctrina, habla precisamente de nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de obedecer a la palabra del Señor, y no como mucho hoy en día que hablan de sana doctrina y muchas veces se refieren a qué es la sana doctrina, a la ropa, a la vestimenta, ¿cierto? Poniendo un énfasis exagerado, ¿cierto? En esas cosas, aunque la Biblia habla de que debemos vestirnos con pudor y modestia, pero ellos muchas veces toman la sana doctrina, ¿cierto? Para muchas veces tenderse al lado de no hay que
pintarse el cabello, ¿cierto? Que las mujeres obligatoriamente deben usar una falda. Entonces, sana doctrina tiene que ver con nuestra obediencia a la palabra, ¿ya? Más que con tradiciones o enseñanzas de hombre o imposiciones de hombre, ¿ya? ¿Qué es lo que es predicar el verdadero evangelio, cierto? Predicar el verdadero evangelio es tarea del siervo de Dios. Esta clase de vida, ¿cierto? Indica que una persona ha sido renovada, ha sido lavada, limpiada, regenerada y ha sido nacida de nuevo por obra del Espíritu Santo. Tal renovación abarca todos los aspectos de la vida. Es relativamente fácil predicar ideas de hombres, pero a eso no fue llamado el siervo del Señor. Nosotros como hijos del Señor y como ministros de la palabra debemos predicar la sana doctrina, la sana enseñanza del Evangelio, que es lo único que tiene poder para cambiar nuestra vida, ¿ya? Más que enfatizar lo externo, más que enfatizar las enseñanzas de los hombres, debemos enfatizar lo interno, que el cambio, ¿cierto?, que Dios efectúa puede empezar desde adentro hacia afuera. Una de las cosas que le criticó Jesús a los fariseos fue que ellos lavaban lo de afuera del plato, pero por dentro, ¿cierto?, estaban llenos de inmundicia, llenos de maldad, llenos de corrupción. El cambio Dios lo debe empezar efectuando por dentro y después eso debe también afectar nuestro exterior. Segunda parte, la manifestación de la gracia de Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Los creyentes debemos ser fieles a Jesucristo, viviendo vidas puras, honestas y sencillas en medio de la sociedad en la cual vivimos. Nosotros sabemos de que el mundo está en tinieblas, está en maldad, está en pecado, está apartado de Dios, pero nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Esta es una manera como se manifiesta la gracia de Dios en nosotros. Este estilo de vida exige que renunciemos a la impiedad y a las pasiones mundanas. No se puede pretender vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Una de las metas de la iglesia es presentar a Dios, ¿cierto?, al pueblo como un pueblo celoso de buenas obras. Lógicamente, las buenas obras son el resultado de la salvación. No las hacemos para obtener méritos que nos hagan mejores, sino para mostrar al Cristo que vive en nosotros. Dios preparó estas obras desde la eternidad para que los cristianos las practicáramos. Nosotros somos salvos por gracia, pero cuando Dios efectúa este cambio en nuestra vida, cuando nacemos de nuevo, cuando amamos al Señor, obviamente nosotros vamos a amar al prójimo. Nosotros cada vez que ayudamos a nuestro prójimo, hacemos algún bien, lo hacemos solamente motivados por amor a nuestro prójimo, por amor a Dios. No ayudamos al prójimo para ganarnos la salvación o para merecernos el cielo o para mostrar a los hombres cuán buenos somos nosotros. Si ayudamos al prójimo, debe ser solamente motivado por amor a Dios y a nuestro prójimo, ¿ya? Parte número 3. Evidencia de la renovación del Espíritu Santo. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La vida sin Cristo era una vida de insensatez. Estábamos esclavos de nuestras pasiones, pero Dios mostró su amor, ¿cierto? Nos movió al arrepentimiento y nos salvó.
nos incorporó a su familia, constituyéndonos en herederos del reino eterno. Todo esto trae en nosotros una renovación de nuestra vida, gracias al poder del Espíritu Santo. La mejor evidencia de ese cambio logrado por el Espíritu de Dios es una vida en obediencia a la palabra del Señor, una vida que ha nacido de nuevo. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 se muestra la lista de los frutos que debe tener una persona que ha nacido de nuevo. Dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Todas estas virtudes debemos tener nosotros si hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, si hemos nacido de nuevo, si somos parte del pueblo del Señor, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Todas estas virtudes deben estar en nuestra vida, ya como evidencia de que tenemos una verdadera relación con el Señor. ¿Qué aplicaciones, queridos hermanos, sacamos de este estudio? Los creyentes debemos mantener la armonía, ¿cierto?, en nuestra declaración de fe y en la vida diaria. Nosotros debemos tener, ¿cierto?, esta armonía, este equilibrio, esta congruencia entre lo que declaramos con nuestra boca y en cómo nosotros vivimos el Evangelio día a día. Además, el amor y la misericordia de Dios pueden cambiar al pecador que está aún en lo más perdido. Como Pablo, ¿cierto? A Timoteo le escribía, le decía, de los pecadores yo soy el primero. Nosotros conocemos lo que fue el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo, un perseguidor, alguien que odiaba a los cristianos, pero cuando Dios efectuó la obra de salvación en su vida, Dios lo salvó por su misericordia, por su gracia, por su amor inmerecido y lo que él llegó a hacer después en los caminos del Señor, ¿ya? El cristiano debe dar evidencia de la renovación espiritual mediante un cambio en su manera de vivir. Si nosotros, queridos hermanos, realmente conocemos al Señor, hemos tenido este encuentro con el Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, nos hemos convertido al Señor, vamos a andar en una nueva vida. No podemos andar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia y querer ser salvos. Cuando Dios ha tocado nuestra vida, cuando Dios nos ha llamado a sus caminos, cuando hemos conocido al Señor, vamos a dejarlo todo por amor al Señor y vamos a vivir una vida cada día en obediencia a la palabra del Señor. Así que te animo con estas palabras, ¿cierto? A que busques del Señor, a que ame al Señor con todo tu corazón y si hay algo en tu vida que debes entregar al Señor, hazlo, ¿ya? Porque te digo que es la mejor decisión que tú puedes tomar. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.